Amén, Dios les bendiga. Amén, amén. Mano Jaymar, bienvenido. Ya me estaba preocupando usted. Yo dije, bueno, ya estaba abriendo la espada. No, no me quería activar el audio. Bueno, gloria a Dios. Bienvenido, Bueno, Dios me ¿no? los bendiga. Me alegra saludarlos a todos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, las hermanas, los hermanos que están conectados en esta mañana. Me alegra saludarlos de esta manera muy especial. Bueno, pues gracias a Dios que hoy nos da la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Y quiero que meditar unos minutos en la palabra del Señor y quiero que lo hagamos bajo un tema muy especial que nos trae el Señor esta mañana, que es la comunión. La comunión. Y vamos a leer allí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 7, que dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para conocer todo este tema de la comunión, debemos también primeramente conocer su concepto de qué es la comunión. La comunión nos dice que es un término que surge de la alianza entre las palabras común y unión. Su significado es esencial, alude a la participación de dos o más entes en algo en común. Esto quiere decir que los participantes comparten una serie de valores, ideas, sistemas de creencias o preceptos y lo expresan mediante su trato o mediante acciones concretas. Por esto la palabra suele estar referida también al intercambio íntimo, al trato familiar y a la comunicación abierta. O sea, en nuestro caso, podemos notar que este significado que leemos aquí es muy preciso a nuestra iglesia. Nosotros somos una iglesia, somos un grupo de personas que tenemos algo en común, que algo que nos une a nosotros. Y eso que nos une a nosotros es Cristo Jesús, es su Espíritu Santo. Eso es lo que nos une a nosotros. Por eso nace esta palabra comunión. Y hay unos puntos muy importantes que debemos tener muy en cuenta, por las cuales debemos preocuparnos por mantener esa comunión. Los que vamos a ir estudiando poco a poco, uno por uno, vamos a ir explicando. El primer punto dice que podemos entender que antes de cualquier evento, cualquier programa que se hace, siempre hay una antesala, hay algo, hay algo que se hace con anticipación. Por ejemplo, nuestros cultos, lo que primero se hace es la apertura. Y eso es como la antesala del culto. Y entonces, pues si lo llevamos esta forma de entenderlo, lo llevamos a la palabra, podemos entender que para el cristiano, en este versículo nos dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esa es la antesala, la comunión que debemos tener los cristianos. Perdón. Debemos tener los cristianos la sangre de Cristo, oigan lo que dice la palabra de Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, esa comunión, la comunión es como la antesala para que nuestra vida sea limpia de todo pecado por su sangre, que es de Jesucristo. Amén. También
en esta debemos preocuparnos mucho por tener una relación en esa comunión, recordando que somos una familia. Y, y Pablo Juan que escribe esta carta, aquí nos está indicando la importancia de tener una conciencia limpia. Como la antesala de ser limpios ante Jesús es la comunión. Entonces, por eso él resalta esto, para que nosotros tengamos una conciencia limpia. Cuando nosotros vivimos en comunión unos con otros, vamos a tener una conciencia limpia. Por eso es que cuando el Señor nos habla de que cuando vengamos a traer ofrenda al templo y vengamos a traer esa ofrenda, y si sabemos que alguno tiene algo en contra de nosotros, mejor esperemos un poquito, dejemos la ofrenda allí tantico, de lo que nos habla la palabra del Señor, y vayamos primero y reconciliémonos con ese hermano, con esa hermana, y cuando vayamos y arreglemos esas cosas que pueden estar ahí afectando esa relación, esa comunión, ahí sí, dice Dios, ahí sí trae tu ofrenda para que sea aceptada. Eso es la primera importancia de la comunión, de que debemos preocuparnos por la comunión. El segundo punto nos dice que porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Salmo 133 nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, oiga lo que dice la palabra, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es aquí donde podemos resaltar algunas personas que dicen que no hay necesidad de congregarnos, que podemos nosotros tener una relación con Dios a solas y muy independientemente. Y no se dan cuenta que esto va en contra de lo que dice la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es muy clara cuando dice que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay algo importante en habitar los hermanos juntos y en armonía. Por eso la palabra de Dios también nos dice allí en Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos hoy. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sí, mira que ahí la importancia de nosotros estar unánimes, estar juntos, estar en esa unión, permanecer siempre en esa unión, porque allí, cuando estamos unidos, cuando estamos en comunión, allí es donde Dios está en medio de su pueblo. Amén. Tercer punto, es importante la comunión porque todos tenemos el mismo Padre. Eso lo podemos leer ahí en Juan capítulo 1, versículo 12, que dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Oye, cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando le creemos a Dios, Dios nos dio esa potestad de poder ser
hijos de Dios. Y como hijos de Dios, pues tenemos todos un solo Padre. Y ahora todos los que somos miembros de esta iglesia, todos somos hermanos igualmente. Es allí donde podemos también encontrar familias muy desunidas, familias que están divididas, inclusive familias llenas de tantos conflictos y situaciones que hasta entre sus mismos hermanos han llegado a atentar contra la propia vida de ellos. Y eso es algo muy lamentable porque esto es por falta de algo muy esencial que es la comunión del tema que estamos tratando. Esas familias que viven esas situaciones que dicen, inclusive, no, él es mi enemigo, es por falta de la comunión en su hogar. En lo que leíamos del concepto al principio también hablaba al final de que eso va dentro también de la familia, la comunión. La familia debe tener algo que los une en común. Y es esa sangre familiar es lo que los une a ellos. Y entonces por esa comunión debe mantenerse en amor, en gratitud, en todo lo que Dios nos manda en su palabra. Entonces debemos entender como hijos de Dios que por muy grave que sea, por muy grande que sea un problema, una situación que se presente, todos somos hijos de Dios y debemos esto ponerlo en práctica por obra. Entonces, si cualquier situación, cualquier problema, por muy grande que sea, no debemos estar en contra de nuestro hermano, porque él es nuestro hermano, es hijo también de Dios, que es nuestro Padre. Por eso en la iglesia no debe haber lugar para las contiendas, no debe haber lugar para la murmuración, no debe haber lugar para las disensiones, porque eso es lo que daña al hermano, eso es lo que afecta. Así es donde se daña algún miembro de nuestra iglesia. Amén. Pero, y si alguna persona, por ejemplo, sí llega a cometer algún error, no debemos tampoco sacarlo a la luz y gritarlo a voz alta a todo el mundo, ¿no? La palabra de Dios dice que debemos llamar a ese hermano a solas y hacerlo reflexionar. Y si la persona persiste en ese error, pues ya sería llamar 2 o 3, dice la palabra del Señor, pero más no todavía, ni aún así, no exponer a esa persona, nuestro hermano, exponerlo ante toda la iglesia por un error que haya podido cometer. Antes el Señor nos llama a hacerlo caer en cuenta, a reflexionar, pero a solas. Por eso es el tercer punto muy importante de la comunión. El cuarto, porque todos fuimos comprados con la misma sangre. En primera de Corintios 6:20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Ese precio es la sangre de Cristo. Amén. Glorificad pues a vuestro Dios, a vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es algo que no debemos olvidar nosotros nunca en nuestra vida, es de dónde nos sacó Dios, de dónde nos trajo y cómo hemos llegado donde Dios nos tiene. Esto sabiendo que, vea, la palabra de Dios dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste vuestros padres con cosas corruptibles, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad en el Espíritu, para el amor fraternal, oiga, no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Esto es una razón por la cual nosotros debemos mantener una comunión, pero muy, muy, muy buena con nuestro prójimo, nuestro hermano. No hay otra razón más grande que lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde nos sacó, cómo Dios metió su mano allá donde nosotros estábamos y nos limpió de todo pecado, nos limpió de toda injusticia y ahora nos hizo sus hijos. Y no podemos ser egoístas y pensar que solamente yo y yo y yo. No, también tenemos un hermano y debemos tener una comunión muy buena con ellos. Amén. Por eso es que en Pablo escribe a los Efesios solícitos, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, sin importar lo que es la situación, el problema, la circunstancia. Siempre te poner por encima la unidad de Cristo, que eso es lo que nosotros tenemos en común, es la unidad en Cristo, eso es lo que nos une, que es Jesucristo. Amén. Por eso, por ese motivo pasa que hay veces se ocurren divisiones en nuestra iglesia por ciertos conceptos o por ciertas administraciones que se comete algún error y hay personas que de allí se pegan de esas cosas, de esos errores y llegan hasta a abrir, hasta inclusive escribir, hacer otra nueva doctrina y es como si le cortaran a usted un miembro de su cuerpo. ¿Y qué pasa cuando uno le cortan un miembro de nuestro cuerpo? Por ejemplo, un dedo. Si nos cortan un dedo de nuestro cuerpo, ese dedo se muere. Ese dedo ya no va a tener más vida. Es por eso que escribe dice la palabra del Señor que es como el pámpano que no está en la vid. Ese pámpano que no está en la vid no da fruto. Entonces, asimismo es un miembro de nuestro cuerpo si es arrancado del cuerpo. Ese miembro va a morir, no va a dar ningún fruto. Y vamos a seguir adelante. El quinto punto. El quinto punto importante. ¿Por qué es importante mantener esa comunión en nuestra iglesia? Efesios capítulo 5 dice, los casados estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Oiga, porque todos, este quinto punto es muy importante, porque dice, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Eso es lo que veníamos hablando en el punto anterior. Como todos somos miembros del mismo cuerpo, así también la iglesia tiene una cabeza y esa cabeza
la palabra de Dios dice que es Cristo Jesús. Él es la cabeza de esta iglesia. Y la iglesia somos nosotros, somos ese cuerpo de Cristo. En Apocalipsis dice, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. O sea, así como la iglesia. Y así muchas veces como nosotros todos tenemos una identificación que es nuestra cédula. Y allí en esa cédula aparece solamente, en la foto aparece solamente nuestra cara, nuestra cabeza. Pero cuando estamos en algún lugar, por ejemplo, algún banco, en el hospital, cuando nos llaman a nosotros por el nombre, porque ahí esa identificación tiene nuestro nombre, y cuando nos llaman por nuestro nombre, vamos a ir solo la cabeza, vamos todo nuestro cuerpo. Asimismo, si Cristo es la cabeza, asimismo la iglesia es Cristo Jesús. Aleluya. También la palabra del Señor nos dice por ahí, y lo podemos confirmar allí en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Allí nos confirma la palabra del Señor, cómo Dios es la cabeza de este cuerpo, que es la iglesia. Entonces, pasa que muchas veces, por falta de conocimiento o por malos entendidos, por errores de información, yo arranco un miembro del cuerpo. Cuando arranco un miembro del cuerpo, estoy dañando el cuerpo de Cristo. No estoy dañando cualquier cosa, estoy dañando el cuerpo de Cristo. Y de allí es algo que no gusta, es que muchas veces esa persona que es afectada no generaliza ese problema diciendo, y de pronto se sale de la iglesia y sale diciendo, no, es que en esta iglesia tal cosa, en esa iglesia tal cosa y otra. Y es un error que se comete porque hay que tener mucho cuidado cuando hablamos generalmente, porque muchas veces cuando pasa un problema, una situación, eso viene de una sola persona, pues, una sola persona, y generalizamos y es allí donde nos equivocamos, porque nos estamos metiendo con la iglesia, con lo más preciado que tiene Jesús, con lo que Él más ama, la niña de sus ojos, dice la palabra del Señor. Entonces, algo que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos o mencionamos algo sobre la iglesia, porque esa iglesia tiene un dueño, tiene alguien que la cuida, que la protege. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando pues, hablamos y podemos cometer este error. Asimismo, y sin importar, pues, la labor, todos como tenemos un mismo cuerpo, somos de un mismo cuerpo y todos tenemos diferentes funciones. Nuestro cuerpo, todos nuestros miembros tienen diferentes funciones. Y todos, cuando lo llevamos al modo espiritual, todos necesitamos de todos. De una manera física, podemos pensar de que si, digamos, a mí me pica de pronto la espalda, ¿yo a quién acudo? Pues acudo a mi mano para poderme rascar. Asimismo, de la forma espiritual somos un cuerpo, todos necesitamos de todos. Siempre Dios va a necesitar de alguien, va a necesitar de la mano derecha, mano izquierda, o va a necesitar algún pie, la rodilla, nuestro brazo. Siempre entonces debemos convivir
saber convivir con lo que Dios nos ha puesto en esta iglesia. Siempre Dios, cuando nos llama con un propósito, nos manda una labor en esta iglesia. Y debemos nosotros amar eso, lo que Dios nos dio, amar. Amén. Entonces, vamos ya terminando porque ya el tiempo se nos está terminando y vamos a ser un poquito más breves. Todos fuimos llamados, el sexto punto, todos fuimos llamados por un mismo espíritu. Si esto lo podemos referenciar con nuestro cuerpo también. El cerebro cuando manda alguna señal, alguna orden al cuerpo, él la obedece inmediatamente. Entonces, pero cuando alguna neurona de nuestro cuerpo se quema, hay una falencia. El cerebro manda la orden a la mano de que no se mueva, como por ejemplo una persona con Parkinson. Le manda la orden a la mano que no se mueva, pero la mano constantemente está en movimiento, porque ya hay algo que no recibe la señal. Nosotros si todos tenemos un mismo espíritu, debemos recibir una misma señal, que es en nuestra cabeza, que es Jesucristo. Él es el que nos mueve a nosotros. Él es el que nos guía a toda verdad, dice la palabra del Señor. También podemos encontrar, porque todos tenemos el mismo maestro. Dios no nos enseña en ninguna de sus enseñanzas en la palabra del Señor, nunca nos enseña a estar esparcidos, ni a estar en enojo, ni en iras, ni en contiendas con nuestros hermanos. Antes, Él como maestro, Él es nuestro maestro. La palabra del Señor dice, pero vosotros no queréis ser llamados rabí, porque es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, todos tenemos un solo maestro, y ese maestro es el que nos enseña a estar en unión, en comunión con nuestros hermanos. Eso es lo que debemos nosotros aprender del maestro más grande, por excelencia, que dice la palabra del Señor. Es el maestro por excelencia. De él es el que debemos aprender, porque andamos en el mismo camino. La palabra del Señor dice, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál es el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si todos andamos por este camino, todos vamos hacia un mismo lugar, hacia una misma meta, que es el reino de los cielos. Es poder alcanzar esa salvación, aleluya. Porque todos esperamos la misma herencia, oiga lo que dice la palabra del Señor. Porque todos esperamos la misma herencia. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces todos tenemos una misma herencia. ¿Por qué somos cristianos? Porque todos vamos hacia tenemos un mismo pensamiento, algo en común. Todos vamos en busca de algo muy esencial, que es nuestra salvación, podernos encontrar con Cristo allá en el cielo. Entonces, esa comunión inclusive puede llegar hasta definir nuestro futuro, nuestra vida eterna, esa comunión. Entonces, yo quiero dejar hasta allí la palabra del Señor, dejando esta reflexión de que la comunión es algo muy esencial en nuestra iglesia. Dios no lo dejó allí para tenerlo en un segundo plano. Dios, cuando nos habla que debemos estar juntos y en armonía, es porque Él nos invita a permanecer en amor,
a permanecer en comunión, a permanecer en su espíritu. Es lo que nos une a nosotros como iglesia. Y eso, cuando nosotros mantenemos en amor, mantenemos una iglesia sana, familias sanas, hogares sanos. Mantenemos con nuestros hermanos, nuestros padres. Todos vamos a tener una relación sana. Y si tenemos una relación sana aquí en esta tierra con nuestros hermanos, aún más vamos a tener una relación íntima muy grande con nuestro Dios. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros cometemos el error de murmurar o hablar de nuestro hermano, no estamos solamente dañando a nuestro hermano, sino que estamos dañando nuestra relación con Dios. Por eso es que él les decía que cuando llevemos esa ofrenda a Dios, mirar primero que estemos a cuenta, que estemos bien en nuestra relación con nuestro hermano, para que esa relación, esa oración suba a los cielos, para poder que Dios nos escuche y reciba nuestra ofrenda. Entonces yo quiero invitarlos a que oremos en esta mañana y le demos gracias a Dios por esta palabra, que ponga en nosotros ese sentir, ese amor por nuestro hermano, a estar siempre en comunión con él, que nunca por muy grande que sea el problema, la situación, podamos siempre mantener la unidad del Espíritu, como lo dice Pablo. Bendito Dios, te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por lo que tú nos has podido hablar, y permite, Señor Jesucristo, que hoy podamos entender y esta palabra quede en nuestra vida y podamos tener amor para nuestro hermano, para nuestro prójimo, y tengamos familias, hogares, Señor, sanos, y podamos así tener una relación íntima contigo muy grande, Señor. Ayúdanos, Dios Jesús. En tu nombre bendito, Señor, declaramos familias, hogares llenos de tu presencia, de tu amor, de ese amor que tú nos has enseñado como Maestro Jesús. Gracias, Cristo bendito. En tu nombre, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor Jesús en esta preciosa mañana. Hermosa palabra, hermano Jayman. Que el Señor Jesús le siga usando de una manera muy especial. Agradecemos a todos los que se conectaron. Hermano Jayman, me gustaría que se despidiera de la audiencia. Agradecerle a usted por disponerse para predicar la palabra de Dios. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, pues agradecidos con el Señor por la oportunidad que tuvimos de poder compartir la palabra del Señor. Agradecemos su tiempo, agradecemos haber poder escuchar esta palabra de parte del Señor Jesús y ponerla en práctica, amarnos unos a otros por encima de cualquier cosa. Eso es lo que nos manda el Señor Jesús. Así que Dios me los bendiga, mis hermanos. Pues espero poder tener la oportunidad más adelante de poder acompañarlos. Dios me los bendiga, mis hermanos.